Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, en su versículo 12 y 13. El Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, en su versículo 12 y versículo 13. Así nos da mucho gusto saber que están en sintonía los que están sintonizándonos a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook. Que Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24, su versículo 12 y su versículo 13. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y cita de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a elevar una oración y sea Dios que hable. Dios es el que sabe y Dios sabe la necesidad de su pueblo. Vamos a elevar una oración y Dios es el que nos hable a través de su santa y divina palabra. Padre bendito Dios, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, mi Dios eterno, te damos gracias, Señor maravilloso Dios, por tu palabra que ha sido leída, mi Dios eterno. Señor, mi Dios amado, este es tu pueblo, Señor, que tú lo compraste a precio de sangre, Señor maravilloso Dios. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, mi Dios eterno. Me pongo en tus manos, Señor, mi Dios amado. Glorifícate, Señor, mi Dios eterno. Glorifícate como solamente tú lo sabes hacer. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. El tema de esta noche vamos a estar tocando el tema: que la maldad no apague el amor que hay en ti. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta noche. Nos da mucho gusto saber que también nos están sintonizándonos a través de diferentes medios digitales. Dice la palabra del Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros podemos ver a través de las noticias que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo donde vemos que la maldad del hombre se ha multiplicado y se multiplica cada vez y cada vez. Todos los días escuchamos asesinatos, escuchamos todos los días de las noticias cómo es que el ser humano como que está perdiendo el amor para contra su prójimo. Pero esto, desde que el ser humano, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, que los designios, que los pensamientos, que el corazón del hombre es continuo al mal. Por eso en mismo Génesis capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor que Dios, al ver la condición del hombre, a ver el pensamiento del hombre, a ver el corazón del hombre, dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón. No es que Dios es un Dios que se arrepienta, simplemente es como un padre cuando le da todo a su hijo, cuando le da todo a sus hijos y su hijo se vuelve rebelde, le lastima el corazón. Lastima el corazón al padre al ver que le ha dado todo su hijo y su hijo es rebelde. Y Dios mirando la condición del hombre, Dios mirando cómo es que el hombre multiplicaba su maldad, le dolía en su corazón. Y miraba a Dios los pensamientos del hombre, el corazón del hombre, hermano. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 11, vemos hombres que quisieron ser igual a Dios. Querían tener poder, querían tener riqueza como hoy. En Génesis capítulo 11 nos habla la vida de Nimrod, que hizo la torre de Babel. Nimrod hizo la torre de Babel y quería ser el dueño. Quería ser el dueño de esa ciudad. Quería gobernar esa ciudad. Y hoy vemos hombres que se sienten dueños de una ciudad. Hoy vemos un presidente joven
que se siente el dueño de su país, que no pueden escuchar música más que la música que lo enaltece él. No puede, mira, los priva de todo. Y así vemos la maldad del hombre, el hombre sin Dios, el hombre que no tiene temor a Dios. La maldad de ese hombre se multiplica. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor que el pueblo de Israel, cuando más se alejaba de Dios, se volvía más perverso. Su maldad del pueblo de Israel se multiplicaba, hermano. Llegó un momento, hermano, en Jeremías capítulo 19, versículo 5. Jeremías capítulo 19, versículo 5 dice la palabra del Señor que llegó un momento donde el pueblo se había alejado del Señor y empezó a sacrificar a sus hijos, los hijos primogénitos. Los empezó a sacrificar para darle la gloria al dios Baal. Así podemos ver al dios Moloc. Y esos tiempos no han cambiado. Hoy podemos ver la reverencia que le tienen a la Santa Muerte. El hombre, hermano, sin Dios, el hombre que se aleja de Dios, hermano, la maldad de ese hombre se multiplica. Por eso es menester, hermano, de servirle a Dios. Dice la palabra del Señor que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano. Cuando usted no viene un día a la iglesia o 2 días, hermano, como que después ya no quiere ni venir, hermano. Por eso, hermano, nosotros podemos ver ahí mismo en el versículo 10, dice la palabra del Señor: y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, en esta semana mirábamos las noticias y un niño, para permanecer en cierto cartel, tenía que matar a su familia, porque ese era el precio para saber si su valentía, hermano, dentro de la familia sin Dios, hermano, se destruyen, hermano. Otro podemos ver a través de la historia, Nerón, un hombre, hermano, que gobernó en el primer siglo, un hombre que gobernó cuando empezó la iglesia del Señor. La iglesia primitiva fue testigo de este hombre llamado Nerón. Este hombre en el año 68 cuenta la historia. Los que narran la historia dice que este hombre un día, una mañana, se levantó y se levantó molesto. Lo que hizo es que prendió la ciudad de Roma. Una semana estuvo prendido esa ciudad, día y noche. Y dice los historiadores que este hombre se deleitaba, se gozaba al ver que la ciudad era destruida a través del fuego. Se gozaba. Y cuando acabó el fuego se le hizo fácil. Bueno, la ciudad lo quemaron los cristianos. Y eso fue la excusa. Eso fue la excusa. Y dice que tomaron represalias para con los cristianos. Y este hombre, hermano, sin Dios, alejado de Dios, que él se sentía un Dios, puso a los cristianos, hermano, que los bañó con aceite de pescado. Y este hombre alumbraba así su palacio. Alumbraba su palacio con la vida de los cristianos. Y llegó un momento, hermano, que mató a su mamá. Este hombre llamado Nerón Julio César, al matar a su madre, dice que le abrió el estómago de su mamá para ver dónde él estaba 9 meses. Por eso ahí viene de la palabra, cuando una mujer le parte el estómago para sacarle el hijo, de ahí viene la palabra cesárea. Porque este hombre es lo que hizo con su madre. Un hombre que no conocía a Dios.
Mira, hermano, el hombre cuando se aleja de Dios, su maldad se multiplica, se vuelve un hombre perverso, hermano. Podemos ver eso en el primer siglo, pero en los siglos anteriores vemos la Inquisición. Nosotros vemos la vida de un hombre llamado Adolfo Hitler, que mató más de 6 millones de judíos. Y al ver yo un documental, hermano, yo no pude ver, digo, ¿dónde cabe tanta maldad? Los torturaba, hermano. Había generales de él que decidían cuántos es que iban a morir ese día. Y nuestro pastor decía la semana pasada que él enseñaba en un video cómo es que torturaban a la gente. Hermano, es un prójimo, es un ser humano, hermano. Pero como que el hombre sin Dios no tiene sentimientos. Por eso, hermano, tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios. Un cántico que decía en el devocional: quiero enamorarme más de ti, quiero estar en tu presencia. Hermano, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú sientes el dolor de tu prójimo, porque eso es lo que dice la Biblia. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Pero, hermano, que el dolor de una persona sienta, el que tiene el Señor en su corazón, siente como que es su mismo dolor, hermano. ¿Por qué? Porque el tema es la maldad. No apague el temor en ti. Y los versículos que leíamos: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado, hermano, arrasa con todo. El pecado trae muerte, trae destrucción, trae odio. Vemos la palabra de Dios que mismo Jesús en Juan 8, capítulo 8, versículo 44, decía Jesús: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Nosotros vemos hoy en la actualidad, en el versículo 9 dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros podemos ver este hombre, Hitler, pero hoy la iglesia está siendo perseguida. Nosotros vemos en las noticias en China, en nuestro país, México, por ahí, por Chiapas, en muchos lugares, hermano, se deleitan matando a los cristianos. Iglesias perseguidas, hermano. Nosotros veamos la historia, cómo es que los cristianos los mataban en los coliseos, les echaban las bestias, peleaban con bestias salvajes. Era para la diversión de la gente, era para que la gente se divirtiera, y la gente se gozaba al ver que los cristianos morían en los coliseos, morían torturados. La gente como que le gustaba, la gente se deleita en el pecado. Hoy no ha cambiado la situación. La iglesia que ha sido perseguida, hermano, lo suben a las redes sociales, cómo matan los cristianos, y la gente le gusta. Nosotros podemos ver que esa era la diversión antigua. Pero hoy, hermano, la semana pasada, hace 2 semanas, que hubo una masacre de 49 personas. ¿No el asesino lo transmitió a través de Facebook Live? ¿No transmitió eso? ¿No se gozaba matando en las mezquitas? Meses atrás hubo otra masacre en las sinagogas con los judíos. ¿No se transmitían en vivo? ¿No se transmiten en vivo las masacres que hay en las escuelas? Hermano, el hombre sin Dios es un hombre perverso. Por eso tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios. Nosotros vemos la violencia contra el género femenino, violencia como en la frontera, hermano, que desaparecen mujeres, violencia contra los niños, hermano, contra los indefensos. La maldad, hermano, daña a la familia.
El pecado daña a la familia. Dice el libro de Miqueas, en su capítulo 7, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermano, el pecado daña a la familia. El pecado daña a la iglesia, hermano. El pecado daña a la iglesia. En la iglesia nosotros podemos ver odio, hermano. Podemos ver rencor. Podemos ver envidia, hermano. Dentro de la iglesia, ¿cómo está afuera entonces? Podemos tener religión, hermano. Podemos tener una iglesia, pero sin Cristo en el corazón, nuestra maldad cada día se multiplica. ¿Sabe cómo nosotros lo podemos ver? En la vida del apóstol Pablo. En la vida del apóstol Pablo tenía su religión, y no solamente eso. El apóstol Pablo era un intérprete de la ley, era un maestro de la ley, pero sin Cristo en el corazón. Y dice la palabra del Señor que yendo a Damasco, persiguiendo a la iglesia, capturando a los cristianos para entregárselos para que los maten, persiguiendo el apóstol Pablo a la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que él se encontró personalmente con Cristo. Ese día, yendo a Damasco, cambió su vida. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Tenía religión, tenía sabiduría, tenía entendimiento. Era un maestro de la ley, sabía la palabra del Señor, pero sin Cristo en el corazón. Tenía odio, hermano, para con la iglesia. Tenía rencor. Y dice la palabra del Señor que esa vez que tuvo el encuentro el apóstol Pablo con Jesucristo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: mas no me avergüenzo ahora del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y para el griego. Pero antes de conocer a Jesucristo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, porque lo que yo no quiero hacer, lo hago. Por eso, hermano, es menester, hermano, de conocer, de acercarnos más a la presencia de Dios, buscar más la presencia de nuestro Dios. Dios mira la condición del hombre, y mira el pecado del hombre, y Dios le duele en su corazón. Dios le quebranta en su corazón, hermano. Dice la palabra del Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ve, hermano, la condición. Dios mira la condición del hombre, y Dios le duele en su corazón. Nos habla la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37. Nos habla la palabra de Dios, que Dios le habla a un profeta y le dice: Ezequiel, ¿qué es lo que tú miras? Ezequiel mira un valle lleno de huesos secos. Era la condición del pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel vivo, caminaba, estaba vivo por fuera, pero estaba muerto por dentro. Dice la palabra del Señor que sus huesos estaban secos. Estaban ahí como sin ganas de vivir. Estaban ahí como sin esperanza. Estaban ahí. Era el pueblo del Señor, era el pueblo de Dios, sí, pero estaban sin ganas de vivir. Ellos sabían que era el pueblo de Dios. Ellos sabían, pero estaban ahí sin esperanza, sin ganas de vivir. Estaban ahí cansados, hasta que Dios le habla al profeta y le dice: diles que yo les voy a poner un corazón nuevo, que yo les voy a dar un espíritu, hermano. Y nos dice la palabra del Señor que cuando Dios mira esa condición, hermano, Dios le duele.
Dios se duele, hermano. En el Evangelio según San Juan, en su versículo 11, en el capítulo 11, versículo 33 en adelante, nos narra la palabra del Señor que cuando Jesús desciende a Betania, mira la condición de María, y cuando mira a Jesús, María corre a sus brazos y le dice: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Si tú estuvieras aquí, hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús miró la condición de María, cuando vio la condición de esos judíos que lloraban por la muerte de Lázaro, dice en el versículo 35, y Jesús lloró. Jesús llora a ver la condición de su iglesia, hermano. Cómo estamos perdiendo el amor para con Él. Por eso el tema de esta noche es que el pecado, que la maldad no apague el amor que hay en ti. Jesús mira la condición de María, mira esa condición, hermano, y le duele. Le duele, hermano. Dice la palabra del Señor aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, en su versículo 23, capítulo 23, versículo 37. Dice la palabra del Señor: Jesús habla y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Ahí vemos la palabra del Señor, que Jesús, a ver la condición de Jerusalén, Jesús lloró. Yo me imagino, la palabra no lo dice, y dice que mira la condición de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte, cuántas veces, dice la palabra del Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina. Cuántas veces el Señor nos habla que nos ama. A través del Espíritu Santo, usando a la iglesia, nos dice que nos ama. Y dice la palabra del Señor que Dios le duele al ver la condición del hombre. Es bonito, hermano, venir a la iglesia, y es muy bonito hablar del amor de Dios. Es hermoso hablar del amor de Dios cuando todo va bien, cuando tu matrimonio está bien, cuando tus hijos están bien, cuando tu salud está bien. Cuando todo está bien, es muy hermoso hablar de las maravillas de Dios, hablar de la grandeza de nuestro Dios, hablar del amor de Dios. Pero si todo no va bien, ¿será fácil hablar del amor de Dios? Cuando todo te sale mal, cuando te preguntas: ¿dónde estabas? ¿Dónde estás tú, oh Dios? Cuando estoy pasando esta situación, ¿acaso no me amas? ¿Acaso no ves mi condición? María le estaba diciendo eso a Jesús: Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubiese sido Jesús, alguno de nosotros hubiera dicho: ¿y acaso yo tengo la culpa? Pero no, Jesús se conmovió. Jesús se conmovió a ver la condición de esa familia. ¿Y ustedes creen que nosotros pasamos una situación que Dios no le duele? ¿Ustedes piensan que nosotros pasamos una situación donde el Señor no le duele? Le daba clases a los juveniles y le decía que estábamos con mi esposa allá en el parque en el verano, y vimos dos jovencitos, hermano, en pleno verano, con sus juris, caminando así, sin ganas de vivir, hermano, caminando
Y yo le dije a mi esposa, estos niños no cuando eran niños juntaban sus manitas y le cantaban a Dios. Y a veces estamos con los niños abajo y miramos cómo cantan a Dios, cómo se derrama el Espíritu Santo. Y a veces me pongo a pensar qué pasaría dentro de 20 años si adelantamos su vida. Hermano, es menester, hermano, de servirle a Dios, de buscar a Dios, hermano, de enseñarle a nuestros hijos que van a venir pruebas a su vida, van a venir luchas a su vida, hermano, pero nunca apartarse de Dios, porque Dios siempre nos va a dar la victoria, hermano. Siempre Dios nos va a dar la victoria, hermano. Y Dios muchas veces le duele al joven cuando se va de la iglesia. Nosotros podemos ver en el Evangelio según San Lucas, ahí nos narra del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor que el padre de ese joven lo buscaba todas las tardes. Si ustedes van al Evangelio según San Lucas, nos habla del hijo pródigo. No era que el hijo miró al padre, era el padre que miró al hijo. Porque el hijo, cuando vio su condición, que ya no tenía dinero, que cuando vio la condición que él estaba lleno de pecado, lleno de maldad, comiendo con los cerdos, cuando vio esa condición, él preparó como una excusa, como un sermón. Él dijo en su corazón, dijo, bueno, yo voy a ir a la casa de mi padre y voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hasta ahí preparó su sermón. ¿Ustedes creen que lo dijo con su padre? Cuando miró al padre la condición de su hijo, cuando miró al padre la condición de ese joven, dice la palabra del Señor que el padre corrió al encuentro de ese hijo. Fue el padre que abrazó al hijo. Y en esa condición que venía ese hijo, lleno de pecado, lleno de lujuria, el padre abrazó al hijo y lo besaba. Muchas veces por la maldad nosotros nos enfriamos y sentimos que Dios no nos ama. Sentimos como que Dios no está con nosotros. Hermano, Dios se duele en nuestra condición. Dios mira esta condición de la humanidad y Dios le duele. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, dice la palabra del Señor que de tal manera Dios amó este mundo que le ha dado la espalda, este mundo que blasfemó su nombre, este mundo que no quiere nada con Dios. Dice la palabra del Señor que de tal manera Dios amó este mundo que le entregó su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Dice la palabra del Señor, para todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su amor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, vio la condición del hombre y Dios le dolió la condición del hombre. Dios le dolió el corazón al ver la condición de la humanidad. Dice Romanos 5:8 que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le duele a veces la condición de la iglesia. Por eso nos habla en Timoteo 2:14, el 24, nos dice: no contiendan en la iglesia, porque cuando ustedes contienden en la iglesia hay separación. Nos habla la palabra de Dios que Dios muchas veces nosotros lo lastimamos, hermano. Muchas veces nosotros lo lastimamos. Nos vamos de la iglesia como el hijo pródigo. Eso está en el Evangelio según San Lucas 15:20. Nos lastimamos a Dios. Muchas veces nosotros vemos y nos ponemos una idea de Dios, que es un Dios que está allá, hasta allá arriba en los cielos, hasta allá sentado en su trono, tomando nota, a ver a qué hora nos equivocamos para mandarnos al infierno. Muchas veces es lo que tenemos en nuestro pensamiento.
en nuestro corazón. Pero Dios no es así. Dios mira la condición del hombre y Dios le duele en su corazón. Recuerdo en la vida de mis padres, yo escuchaba muchas veces rezar, le pedían a Dios y le decían: tú, Señor, que estás hasta allá, arriba de los cielos, hasta allá. Y mejor le rezaban a otro intercesor, pero ese intercesor no, mejor al otro. Tú que estás más cerca de Dios, y a veces sentimos que Dios está tan lejos, más allá de las estrellas. No, Dios está con nosotros. Él lo prometió en la gran comisión, Mateo 28. Lo prometió y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él está con su iglesia, aunque nosotros muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, no lo podemos palpar, pero sí podemos sentir su presencia. Sí podemos sentir cuando nos levanta. Sí podemos sentir cuando estamos pasando una situación y sabemos que Él está allá. Estamos confiados que Él nos va a ayudar, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama tanto, que Dios nos ama tanto, hermano, que cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la palabra del Señor que cuando un pecador le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mire la situación de Jesucristo, en esa condición que estaba en la cruz del Calvario. Un hombre justo, dice la palabra del Señor, que estaba pagando nuestros pecados. Un hombre que le dolió ver la condición del hombre. ¿Ustedes creen que Jesús le fue fácil de ir a la cruz? Ustedes no caben en cuenta que en el huerto del Getsemaní le gritaba a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En pocas palabras estaba diciendo: Padre, no quiero ir a la cruz, no quiero morir en la cruz. Pero nos mira la condición del hombre, mira la condición de la humanidad y dice: Padre, que se haga tu voluntad. Si tengo que dar mi vida para rescatar a la humanidad, lo voy a dar. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Un Dios que no está lejos de nosotros, un Dios que camina con nosotros. En esa condición Jesús estaba perdonando a un pecador. En esa condición Jesús, en su agonía, estaba diciendo: Padre, estaba orando por lo que le estaban matando. Estaba diciendo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. El amor de Dios es tan grande, hermano. Por eso el tema de esta noche: que la maldad, hermano, de esta humanidad, que no apague el amor que tenemos para con nuestro Dios, hermano. Que no apague, hermano. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, hermano. Yo les hablaba las otras ocasiones, cuando yo recién me convertí, la verdad, sí tenía vergüenza, hermano. Pero, hermano, cuando tú entiendes el amor de Dios, tú no te avergüenzas, porque nuestro evangelio es el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque he entendido, dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, que era él, y después para el griego. Hermano, no nos avergoncemos del amor de Dios. No nos avergoncemos del evangelio, hermano. Vengan las pruebas, vengan las luchas, hermano. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.
Dios nos ama tanto que lo mostró en la cruz del Calvario, hermano. No solamente lo dijo, Él lo mostró en la cruz del Calvario. Un amor cuando Él estaba crucificado, un amor infinito, un amor que no condenaba en ese momento, estaba salvando a un pecador, un amor que no castigaba, sino que estaba orando para con sus transgresores. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, hermano, que quiero terminar con este texto bíblico. Isaías 53, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchas veces no estimamos el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, hermano. Dice la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. ¿Ustedes piensan que cuando nosotros estamos pasando una enfermedad, Jesucristo no lo pasa con nosotros? Él lo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor: por su llaga nosotros hemos sido curados, hermano. Él le costó que su cuerpo se hiciera llaga, hermano. Él le costó, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, cuando yo preparaba este mensaje, cuando el pastor me hace la invitación, escudriñando las sagradas escrituras, hermano, yo miraba cómo es que Jesucristo miraba a esta humanidad. Y cuando yo me entregué en la vida del Señor, en cierta ocasión un hermano predicaba y escuchaba yo cómo es que Dios tenía llamados para con cada uno de nosotros como cristianos. Pero, hermano, por haberse multiplicado la maldad, muchas veces nuestro llamado, hermano, está estancado. Los que predicaban en la radio ya no predican, ya no se dejan usar por el Señor. Hay llamados que están estancados, hermano, por causa del pecado, por causa de la maldad de esta humanidad, hermano. Aunque dice la palabra del Señor que los dones de Dios son irrevocables, hermano, vamos a seguir trabajando en la viña del Señor, hermano. Vamos a seguir trabajando en la viña del Señor. Hermano, yo me gozaba anteriormente con hermanos que tenían el llamado para cantar, el llamado para predicar, hermano. Yo aprendí de ellos, hermano. Hoy, hermanos, están estancados, hermano. Vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermano, que muchas veces por cualquier motivo, estamos lastimados, hermano. Nos han herido, hermano, y sentimos como que Dios no nos ama. Sentimos como que Dios
se ha alejado de nosotros, como que Dios ya no nos hace caso, como que oramos y ya no nos hace caso, hermano. Quiero decirle que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tal vez tú piensas, bueno, el hermano habla porque no ha perdido un hijo. Porque no ha perdido un hijo. Quiero decirle, hermano, a través de la palabra del Señor, usted le duele que se ha perdido un hijo. Dios le duele más, porque Él lo formó desde el vientre de su madre. Y no le duele por el hijo que se fue de la iglesia. No le duele el hijo que ya no quiere nada con Dios. Le duele al ver que la humanidad le está dando la espalda a Dios. No solamente por un hijo, por muchos que se van de la iglesia. No solamente por un hijo que cae en las drogas, sino por los muchos que son arrastrados en las drogas. Dios le causa ese dolor. Dios le causa ese dolor. Y yo mirando la condición de esos jovencitos, me dolía, hermano. ¿Cuánto más Dios? Y a veces estamos heridos, hermano. Estamos lastimados y pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere. Hermano, Dios nos ama, porque de tal manera Dios nos amó. Porque de tal manera, hermano, que ese amor, como dice el tema de esta noche, este mensaje, que la maldad, hermano, no apague el amor que hay en ti, el amor para con la obra, el amor de salvar almas, hermano. ¿Dónde es que Dios te estaba usando? ¿Dónde es que Dios, hermano, se estaba glorificando en tu vida? ¿En qué área, en qué parte, hermano? Tal vez sientes que Dios, hermano, se ha alejado. No, Dios está aquí, hermano. Como cantaba nuestra hermana, Dios está aquí y quiere restaurar tu vida. Quiere darte nuevas fuerzas, hermano. Quiere darte las águilas, como las alas, como el águila, hermano. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere usarte como antes te usaba, hermano. La maldad se multiplica cada día y día y día. Y Dios necesita en la viña hombres y mujeres de valor, hermano, que no se avergüencen del evangelio, hermano. Y que venga lo que venga, Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es esto lo que Dios me daba a mi corazón. Es esto, hermanos. Yo le platicaba a mi esposa, la maldad del hombre se multiplica todos los días. Y hemos platicado con nuestros hijos. Ustedes van a ver maldad en su escuela, hermano. Nosotros no vamos a estar. Va a estar Dios con ustedes. Así que Dios está con nosotros. Si Dios te ha hablado, hermano, porque primeramente Dios me habló a mi vida, hermano. Muchas veces nos sentimos como que no tenemos fuerzas, como que Dios ya no está con nosotros. Quiero decirte que Dios quiere restaurar tu vida y quiere darte las fuerzas, nuevas fuerzas como las del búfalo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte y que el Señor lo continúe bendiciendo.